Muy buenas noches, mi nombre es Yanis Esther Márquez Cárdenas. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Iberoamericana. Bueno, realizando o dando respuesta a la actividad número 12 por el recorrido histórico y evaluación del Estado, que es la actividad número 2 propuesta. Según la guía de actividades, encontramos que se debe desarrollar una portada, una introducción con sus respectivas normas APA, el recorrido histórico y evolución del Estado. Bueno, nos encontramos con que debemos desarrollar una lluvia de ideas con el origen y evolución del Estado. Bueno, básicamente esto tiene, digamos que una evolución que se ha venido desarrollando. Es importante mencionar que la evolución del Estado no ha sido mucha ni ha tenido unos macro avances, sino que ha tenido avances de manera bastante pequeña, pero aún así han sido unos avances significativos, aunque no ha sido un avance exponencial el que se ha presentado en el Estado, pues sí puede ser un avance significativo. La evolución del mismo ha permitido que nosotros como sociedad también avancemos, ya que básicamente este también se encarga del avance y nos aporta a nosotros también como sociedad, ya que el Estado es, digamos que una rama del poder que aporta mucho al accionar dentro de la sociedad. Entonces, claramente considero que es muy importante tener en cuenta la importancia del avance que se ha presentado en este tipo de temas y digamos que el impacto que ha generado a partir de los años en nuestra sociedad. Entonces, básicamente, acá en la lluvia de ideas podemos describir lo que es el origen y la evolución del Estado. Tenemos acá, como lo subrayo acá, nos damos cuenta que ahí nos está mostrando como tal el concepto de lo que es el Estado como tal. Y abajo nos dice la aplicabilidad del Estado. Entonces dice, aplicabilidad del Estado, organización social y su evolución en todos los aspectos. Entonces, como lo mencionaba ahorita mismo, ha sido bastante pequeña la evolución del Estado, pero aún así ha tenido un avance significativo a través de los años, ya lo cual nos aporta mucho a nosotros como sociedad. Entonces acá tenemos Estado, un fenómeno político que surgió en Europa. Es importante saber sus orígenes. Entonces, surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, de las características fundamentales de la territorialidad. Es importante conocer los orígenes del Estado como tal. Entonces, Estado moderno. Entonces, vamos a discriminar, digamos, que cada uno de los estados que se han venido presentando de acuerdo a la evolución del mismo y todo lo demás. Entonces dice, el Estado moderno es uno de los estados que se presenta. Entonces, fue creado con la evolución, con la revolución industrial, pero el mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde el siglo, y acá nos subraya. Asimismo, nos muestra el surgimiento del Estado liberal y qué autores han sido pioneros como tal en la creación y la evolución del Estado como tal. Entonces es importante que conozcamos, como lo decía anteriormente, todas esas acciones que han sido partícipes para el crecimiento y la creación de lo que es el Estado como tal, sus orígenes y todo lo demás, y los tipos de estados que se han presentado. Entonces, la guía de actividades de igual forma nos dice que creemos una línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo debe ser basada en la evolución y el origen del Estado como tal. Entonces, tenemos que desde el año 1300 surgió lo que es el Estado, en el año 1400 lo que es el Estado moderno, en el año 1700 el poder político. Asimismo también podemos ver, como lo vemos acá en la línea de tiempo que se creó, el liberalismo también en 1900, el comunismo, y en 1920 el socialismo. Todos y cada uno de estos apartados nos muestran la evolución. Entonces, como podemos ver, de manera muy organizada se está describiendo la línea de tiempo
lo que es, digamos que los aportes que se han realizado en la evolución del Estado. Entonces, y la importancia que estos han tenido a través de los años, así mismo como el tiempo en el cual se llevaron a cabo este tipo de acciones, los cuales han contribuido al desarrollo del mismo. Entonces, pues nada, básicamente el Estado es un apartado que hoy día aporta muchísimo a la sociedad, ya que nos muestra claramente lo que es el poder del Estado, entre muchas otras acciones que contribuyen a nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, como lo decía inicialmente, pues los avances han sido pocos, pero clara y muy claramente muy significativos dentro de este apartado. Entonces, pues nada, muchísimas gracias.